Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Hoy estoy desde un software un poco diferente, entonces me ayudaría si ponen en los comentarios si me pueden escuchar o no me pueden escuchar, si estoy bien o no, si me ven bien o no, si me ven muy borroso. am, me gustaría el feedback de ustedes. Bienvenida, hermana Tania Najera. Bienvenida, hermana Blanca Faz. Bienvenido, Eduardo Meléndez. Un amigo de Icon, Eduardo. Ok, ya está, hermana Tania Najera. Muchas gracias por decirnos de que está bien y de que se escucha bien. También, bueno, sí, Eduardo, todo bien, gracias, men. Es un buen amigo que se congrega en Icon, en el culto de los jóvenes. Bueno, la mayor parte dice, Miguel Rosa, gracias hermano Miguel Rosa, Francisco Meléndez también dice que está bien. Bueno, estoy desde un software nuevo, estamos probando. Vi que si transmitíamos a través de una computadora teníamos acceso a un poquito más de cosas. Entonces voy a ir aprendiendo poco a poco para ver si podemos pasar videos, pasar imágenes en medio de los clubes de lectura por medio de la computadora. Antes lo hacíamos por medio de un celular, pero luego pasaron la aplicación y la hicieron pagada y ya no pudimos seguir haciéndolo. Entonces ya no podíamos seguir transmitiendo a través de esa aplicación porque había que pagar. Um, entonces ahora vamos a aprender sobre cómo hacerlo a través de una computadora y al parecer la cámara no está tan borrosa, no es como la de un celular, ¿verdad? Pero no se mira tan mal, creo yo. Yo lo tengo la imagen en pequeño, entonces realmente no tengo mucho conocimiento de cómo se ve. Bueno, basta ya de hablar sobre tecnicismos y sobre cosas materiales. Empecemos nuestro club de lectura orando. Jesús, hemos venido ante ti porque queremos que tú nos hables. Jesús, este momento nosotros confiamos que es solo entre tú y nosotros. Jesús, confiamos de que nuestro corazón va a ser moldeado por ti. Señor, confiamos de que cada una de las heridas que nosotros tenemos, cada una de las cargas que nosotros tenemos, Señor, tú tienes el poder de sanarlas, Señor, tú tienes el poder de restaurarnos. Y por eso te estamos buscando. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, les cuento que hoy vamos a estar estudiando un libro nuevo. Vamos a tener entonces la introducción al libro de Daniel. Yo ya les he dicho que cada vez que nosotros vamos a estudiar un libro nuevo, es importantísimo hacer una introducción, buscar y estudiar algunos detalles que son buenísimos, son necesarios para la completa comprensión o interpretación del libro. Es muy difícil que nosotros agarremos un capítulo de un libro X y querramos enseñarlo de forma aislada sin saber el contexto total del libro. Por eso es que hay personas que encuentran muy difícil libros como el de Ezequiel. Por eso es que hay personas que encuentran muy difícil libros como Apocalipsis. Porque se van a capítulos aislados, a versos aislados, los sacan de su contexto, quieren enseñarlos, quieren entenderlos, pero no pueden hacerlo porque no han hecho una introducción al libro. Por lo tanto, siempre es importante para nosotros tomar este momentito para hacer una introducción al libro. Y por introducción me refiero a explicar quién es el autor, en qué momento se estaba desarrollando o se desarrollaron los eventos que encontramos ahí, cuál es el estilo literario del libro, cuáles son los personajes, cuál es el propósito, etc. Como ejemplo, yo les voy a empezar diciendo, el contexto histórico en el que se desarrolla el libro de Daniel es durante el exilio babilónico. Durante este tiempo, durante el tiempo pasado estuvimos en Ezequiel. Entonces estuvimos siempre durante el periodo babilónico. Ahora aún
estamos en el periodo babilónico. Pero a diferencia de Ezequiel, ahora ya nos estamos enfrentando a la recta final del periodo babilónico. En realidad, Daniel es uno de los profetas que fue el que vio el fin del periodo babilónico, fue el que vivenció la caída de Babilonia como nación y también vio a los medo-persas caer. También vivenció, no vivenció, sino que vio las profecías incluso de la caída de los griegos. Bueno, eso en cuanto al contexto histórico. Recordemos que Israel ha sido sacado, los judíos han sido sacados de su casa y ahora han sido llevados hasta Babilonia. No son esclavos, no son prisioneros de guerra, son simplemente humanos que Babilonia exilió para buscar mano de obra, para buscar conocimiento, para buscar incrementar la cultura y la ciencia de su país. Y los babilonios creían que la riqueza más grande de un pueblo era su gente. Por lo tanto, al llevarse la gente de su pueblo, él estaba arrebatando lo más valioso. Si ustedes aún creen que yo estoy exagerando un poco, escuchen la respuesta de la primera pregunta del club de hoy. La primera pregunta del club de hoy, no han enviado el recordatorio para meterse al club de lectura y aún así hay ya varios conectados. Qué bendición, hermanos, que ya no necesitamos recordatorio por WhatsApp para estar acá. Escuchen la primera pregunta. ¿Qué características deberían tener los jóvenes que serían llevados a la casa de Nabucodonosor? Nabucodonosor, que era el rey babilónico en turno, hizo una lista de características que los jóvenes debían de cumplir para ser llevados a Babilonia. Ahora, ustedes lo pueden ver así. Ahora piensen en esto. Es una lista de características de jóvenes que Nabucodonosor quería robarse, quería tomar para sí esas características, no los jóvenes judíos. Nabucodonosor, sí, ya vimos que fue un siervo del Señor, que Dios lo escogió como un siervo, pero en ese momento no estaba pensando en ser un filántropo salvador de judíos que les iba a dar una mejor vida. Él estaba pensando en que quería a lo mejor de lo mejor a su servicio. Escuchen. Dice el verso 4 del capítulo 1. Muchachos en que no hubiese tacha alguna. ¿A qué se refiere con que no haya tacha alguna? En aquel tiempo, cuando había algún humano con algún tipo de discapacidad, se les ponía una tacha. Ahora, con la tecnología, gracias a Dios, nosotros hemos podido sobrepasar esa mente que ve a las personas discapacitadas como una tacha, y ahora gracias a la tecnología podemos ver que ellos se pueden adentrar a la sociedad. Pero debemos de recordar que en aquel tiempo las prótesis no eran algo que estaba a la mano de cualquier persona, y si habían prótesis no eran completamente funcionales. En realidad las prótesis del mundo antiguo eran meramente estéticas, no completamente funcionales a lo que nosotros conocemos el día de hoy. Por lo tanto, Nabucodonosor dijo, no quiero a ningún joven con ninguna discapacidad física o mental. Luego, segundo, de buen parecer. ¿Qué creen que significa de buen parecer? Simple y sencillamente, que tuvieran un físico atractivo. Tercero, enseñados en toda sabiduría. ¿Qué significa eso? Que tuvieran estudios
previos. Nabucodonosor sí les iba a enseñar su propio idioma, sí les iba a enseñar su propia cultura, pero quería que ellos ya trajeran una base, algo así como que si vinieran graduados de la universidad o de bachillerato, dependiendo la edad. No quería personas que no supieran leer, personas que no supieran las matemáticas fundamentales. Ahora, otra vez, uh, todo esto está sonando bastante duro, pero pronto van a ver que se pone más duro. Sabios en ciencia. ¿Qué significa sabios en ciencia? Porque enseñados en todo sabiduría y luego sabios en ciencia, parece que es lo mismo. Ahora, no es lo mismo. Sabios en ciencia está hablando sobre un tipo de inteligencia matemática. No solo está pidiendo que ellos traigan algún tipo de carrera o de diploma académico, sino que resalten entre los que tienen diploma, que sean los mejores entre los graduados. Y la otra que está en esa categoría de buen entendimiento, eso significa que aprendan rápido, que dentro de las habilidades o capacidades puedan aprender rápido. ¿Por qué? Por la siguiente: idóneos para estar en el palacio del rey. Esto significa que ellos tenían que tener un buen humor. En aquel tiempo las personas no podían acercarse al rey si tenían un mal humor. O sea, si eran depresivas, si eran enojadas, si todo el tiempo andaban siendo negativas, esas personas no podían entrar al palacio del rey. Sigamos. Que les enseñase y que se les enseñase letras y lengua de los caldeos. Esto significa y que estén preparados para aprender toda una nueva lengua. Bueno, discúlpenme si tomé una buena parte del tiempo de nuestro club de lectura para hablar sobre las características que eran obligatorias para ser llevados a Babilonia. Nótese de que ellos no querían bajo ninguna forma ser llevados a Babilonia. O sea, esta no era una beca universitaria. Ellos estaban siendo robados del lugar donde ellos vivían. Ellos estaban siendo obligados a largarse a un lugar al que ellos no pertenecían. De cualquier forma, tal parece que era una bendición, porque si dice ese verso, que sean capaces de estar en el palacio del rey, es porque van o iban a vivir en el palacio del rey. Pronto, bueno, en los siguientes versos incluso habla que comen de la mesa del rey. Todo lo que el rey come, ellos van a comer. Eran jóvenes o iban a ser jóvenes que iban a tener todos los platillos más deliciosos del mundo conocido frente a sus ojos. Ahora ustedes y yo nos preguntamos, claro, con todas esas características, ¿cómo no los iba a mandar a llamar el rey? Pero les aseguro, hermanos, que mientras leíamos esas características, muchos de nosotros nos sentimos mal, porque sentimos que nosotros no hubiéramos calificado al llamado del rey. Nosotros sentimos que si nosotros hubiéramos vivido en aquel tiempo, entonces no nos hubieran mandado a llamar, nosotros hubiéramos estado quizás hasta en el tercer grupo de exiliados, porque no cumplimos todas esas capacidades, no sobresalimos quizás. Pero déjenme contarles algo. Nabucodonosor no nos hubiera llamado, pero Jesús sí nos llamó. Digo esto porque son muchas las veces que el mundo nos hace sentir descalificados.
Y cada vez que el mundo nos hace sentir descalificados, debemos de recordar, Cristo nos ama a pesar de nuestras incapacidades. Y Él nos mandó a llamar. Él nos mandó a llamar a su trono, dice Hebreos. Venid confiadamente al trono de la gracia. Ustedes y yo comparamos estos dos versos. De jóvenes excepcionales siendo llamados. Y luego humanos comunes y corrientes llenos de imperfecciones como ustedes y como yo, siendo llamados al trono de gracia. Y Jesús diciéndonos, venid confiadamente. Entonces, como dato introductorio, yo les estaba contando que eso es lo que Nabucodonosor hacía, buscar ese tipo de personas. Ahora, hubieron tres tipos de exilios diferentes, siempre como dato introductorio. Lo que sucede es que dentro de los datos introductorios que había la respuesta de la primera pregunta, entonces dije, las voy a entrelazar. Pero sigamos con los datos introductorios. Hubieron tres tipos de exilios diferentes. En el primero se llevaron a los jóvenes excepcionales como los que acabamos de ver y a los miembros de la realeza. No casualmente, sino causalmente, o sea, no es de que fue una casualidad, sino que realmente estaba diseñado de esa forma. La mayor parte de jóvenes excepcionales eran de la realeza porque eran los que tenían acceso a las mejores academias de estudios, o eran los que tenían la mejor nutrición, eran los que tenían el acceso a las mejores cosas. Entonces, causalmente, bastantes de los jóvenes eran miembros de la realeza. Dentro de este grupo de jóvenes excepcionales iba Daniel. Daniel se fue en el primer grupo de exiliados. El segundo grupo de exiliados fueron obreros. Entonces, primero se llevó a este grupo de jóvenes excepcionales, se los lleva a Babilonia. Años después o meses después viene y dice, bueno, ahora necesito mano de obra barata. Viene y agarra a mano de obra a obreros, a constructores, albañiles, todos esos, los obreros, los agarra y los lleva a trabajar, los lleva a seguir construyendo los jardines colgantes de Babilonia, etc. Y por último se lleva a todos. Quiere destruir la oportunidad o la opción, la posibilidad de que los judíos puedan resurgir como nación. Entonces se termina de llevar a todos en el tercer exilio para que queden tan solo unos pocos. Entonces se lleva la mayor parte de gente en esos tres exilios. Y de la misma forma que hubieron tres exilios, hubieron tres retornos, pero eso lo estudiamos cuando estudiamos este libro de Nehemías, cuando estábamos en el libro de Nehemías, así que no voy a profundizar en eso. Siempre como dato introductorio, Daniel, escuchen esto, Daniel fue un político. Daniel fue un empleado de gobierno. Daniel es un ejemplo de que Dios no solo anda en búsqueda de pastores y líderes ministeriales, Dios también anda en búsqueda de políticos consagrados y de empleados gubernamentales consagrados. No separemos jamás la política de la religión. Yo sé que suena raro, pero Dios llamó a un profeta a ser un político. Porque Dios no está interesado en separar la política o el gobierno de la religión.
Dios está interesado en que aún los políticos sean sus siervos. Aún aquellos que ustedes y yo no creamos que puedan, sean sus siervos. Recuerden, la teocracia funcionaba mientras habían políticos y líderes gubernamentales tan piadosos como Moisés y Josué. Recuerden, la monarquía funcionaba mientras había hombres con un corazón conforme al corazón de Dios, como David, como Josías. Recuerden, cada uno de esos momentos en la historia gubernamental del pueblo judío, tenemos a líderes gubernamentales piadosos. No crean que solo en las iglesias deben de estar los piadosos y los consagrados. También deberían de estar en las oficinas de gobierno, porque Dios también los ha llamado a estar ahí. Y la otra vez estábamos en una fiesta y una hermana me dijo, nosotros siempre le vemos desde una oficina de gobierno, nosotros siempre le vemos desde, no voy a decirlo para discreción del caso, pero un saludo, hermanas. Y me dijeron su apellido, pero no sé si decirlo por discreción, pero me dijeron siempre le vemos y todo eso. Y un saludo para ustedes, hermanas, pero déjenme decirles algo. Dios les ha puesto ahí. Y Dios les puso ahí por la misma razón que puso a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. La historia de Daniel es la historia de un político consagrado que cambió el rumbo de una nación por esta razón. Porque propuso en su corazón no contaminarse. Dios les ha puesto ahí. Y aquella persona que en algún momento llegue a ver de forma despectiva a los políticos o a los empleados de gobierno, aquella persona que se refiere a los políticos, empleados de gobierno, con irrespeto, déjenme decirle que esa persona no merece ser escuchada. Esa persona no sabe lo que dice. No los escuchen. Dios les puso ahí. Y así como puso a Daniel, también les ha puesto a ustedes. Y así como obró a través de Daniel para hacer un cambio, puede y va a obrar a través de ustedes. Pero vemos el corazón que Daniel tuvo, vemos las decisiones que él tomó, y las decisiones que él tomó fueron que él dijo: me propongo en mi corazón no contaminarme con la comida del rey. Y dice la Biblia, y se propuso no contaminarse con la comida del rey. Entonces, y yo no estoy diciéndoles no coman la comida salvadoreña, no coman pupusas. Cuando Daniel está hablando no contaminarse con la comida del rey, incluso no se trataba en sí sobre la comida, porque él se dedicó a comer legumbres. Y en la dieta kosher, en la dieta de los judíos, no es el punto solo comer legumbres. Y entonces, ¿por qué Daniel no comió de todo lo demás si la dieta kosher le permitía comer algunas otras cosas? Porque todas esas otras cosas habían sido sacrificadas a los ídolos y llamaban a una vida de perdición. Eran la entrada para una vida de perdición, de falta de disciplina, de idolatría. Entonces, Daniel no estaba diciendo, voy a hacer dieta. Daniel estaba diciendo, no me voy a comportar como los otros políticos o como los otros empleados de gobierno. Daniel estaba diciendo, si otros políticos son corruptos, yo no seré.
Daniel estaba diciendo, si otros empleados de gobierno abusan de su posición, yo no abusaré. Si otros políticos se convierten en usureros, yo no lo seré. Daniel estaba diciendo, no voy a caer en las prácticas que ellos hacen. Y si ellos me quieren enredar a mí en sus prácticas, yo no voy a ceder. Porque yo me he propuesto en mi corazón no hacer esas cosas. Hermanos que trabajan en el gobierno, políticos, Dios les ha puesto ahí esperando específicamente eso. Que nos propongamos en nuestro corazón, porque yo soy parte del liderazgo religioso, pero en fin, es lo mismo. Que nos propongamos en nuestro corazón no hacer como este mundo hace, sino mantenernos consagrados delante de Dios, sirviéndole con cada papeleta que firmamos, con cada permiso que otorgamos, con cada transacción que pasa por nuestras manos, con cada persona con la que atendemos. Estamos sirviendo y representando a Dios. Eso fue Daniel. Daniel, el estilo literario es profético, pero también es histórico. En la primera parte de Daniel vamos a encontrar mucha historia y luego la historia nos sirve para saltar a la profecía. La historia viene siendo así como el contexto para enseñarnos del por qué o cómo salió la profecía. También vamos a encontrar que la mayor parte del libro de Daniel ha sido escrita por él mismo. Todo el libro de Daniel ha sido escrito por él mismo. Incluso hay algunos pensadores que creen que los últimos capítulos no los escribió Daniel por el nivel de detalle con el que describe la caída del pueblo babilónico, del pueblo medo-persa, griego y romano. Entonces, es increíble el nivel de detalle que Daniel tiene para predecir, o no para predecir, sino para describir cada uno de esos momentos históricos que están escritos por historiadores seculares y se corroboran por medio de Daniel. Entonces dicen, no lo escribió Daniel, alguien lo escribió mucho después de que pasó y lo añadieron a Daniel. No es así, hermanos. Jesús luego, cuando viene a la tierra, ustedes pueden buscarlo en los evangelios, Jesús confirma, fue Daniel el que lo escribió y él fue inspirado por Dios, Dios le dio esa profecía para hablar todo lo que iba a suceder. Entonces todo lo escribió Daniel, menos un capítulo. ¿Y cuál es ese capítulo? Creo que lo vamos a ver mañana. Si estamos leyendo 4 capítulos por día, creo que lo vamos a leer mañana porque es alrededor del 6 o el 7. Es el testimonio de Nabucodonosor. Vamos a leer el testimonio de Nabucodonosor, que es la única parte que Daniel no escribió, sino que de su puño y letra dice Nabucodonosor, esta es mi historia. Y Daniel lo puso ahí. Creo que es importante porque a mi perspectiva, mi papá se va a meter en esto mañana, estoy 100% seguro, o quizás no, pero mi papá va a querer, quizás, no sé, pero ¿Nabucodonosor fue salvo o no fue salvo? A mi perspectiva fue salvo, porque confesó con su boca su fe en Dios. Bueno, pero esa es mi perspectiva, y no es teología, eso solo es. Ay, se nos fue el tiempo y no... Bueno, le voy a decir a mi papá que no vimos la estatua, porque si él quiere hablar de la estatua la tiene que enseñar por los datos introductorios y porque estaba muy bonito el otro. Bueno, hermanos, espero tengan una tremenda noche, espero nos acompañen mañana y gracias por haber estado con nosotros, espero que disfruten también la lectura. No olviden tratar de responder la mayor parte de preguntas que puedan antes de conectarse. Que pasen una muy buena noche.